Buenos días. Continuando con la temática que viene mencionando la docente Gloria Maritza Díaz, vamos a desarrollar como tal los resultados, el análisis y las recomendaciones de las preguntas de la guía de práctica clínica. La primera pregunta dice: ¿qué aporta el apoyo familiar en el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Mi nombre es Nicole Fabián Ramírez Soler y voy a presentar esta pregunta. En los resultados vamos a desarrollar como tal los pasos que se utilizaron para presentar la guía de práctica clínica. Estos resultados inician con la revisión sistemática que se realizó en 4 bases de datos ya mencionadas: Scopus, Gale, PubMed y Redalyc. De estos resultaron un total de 1.060.624 artículos. Después de ello se hizo el correspondiente filtro de acceso gratis, título de publicación y tema de publicación, en donde estos dos últimos referían a fonoaudiología y usuarios con plurideficiencia respectivamente. Estos arrojaron un total de 256 artículos, a los que se le hizo lectura del título y del astra, arrojando un total como tal de 12 artículos. Estos 12 artículos se fusionaron con las respectivas bases de datos y se eliminaron 2, por lo tanto quedaron 10 artículos para realizar la lectura completa de la información que nos parecía relevante. Como tal, se definieron entonces 6 artículos, los cuales se extrajeron los datos respectivos y se intentó realizar la evaluación de la calidad de la evidencia mediante la metodología Grade Pro. Sin embargo, debido a que estos artículos no tenían un tipo de estudio definido o su tipo de estudio no era compatible con esta aplicación, hubo la necesidad de evaluar esta calidad de la evidencia con la guía metodológica de práctica de la guía de práctica clínica. En ella pues establece como tal los criterios de evaluación y lo que nosotros quisimos hacer fue una descripción de cada uno, demostrando que en algunos puntos no se podía evaluar la evidencia. Después de ello se plantean como tal las recomendaciones con cada uno de los artículos que respondían a las diferentes preguntas de la guía de práctica clínica. Entonces, tenemos como tal los resultados de la primera pregunta, los 2 artículos que encontramos. El primer artículo se llama Discapacidad e Intervención Familiar. Este artículo no tiene un tipo de estudio identificable dentro de su contenido, por lo tanto su riesgo de sesgo no es medible. Esto va a causar que los factores que aumenten la calidad de la evidencia no puedan ser aplicados por recomendación de la guía metodológica de guías de práctica clínica. Algunos otros factores que disminuyen la calidad de la evidencia, como inconsistencia y la imprecisión, no fueron estimables debido a la falta de datos estadísticos. Y el factor de evidencia indirecta, que establece si el artículo habla como tal de la población a evaluar o la población de la guía de práctica clínica, se establece que no es serio debido a que efectivamente sí habla específicamente de esa población. El segundo artículo, que se llama Experiencias de alfabetización en el hogar y discapacidad en la primera infancia, un estudio descriptivo utilizando la base de datos del Programa de Encuestas Nacionales de Educación en el Hogar. Este artículo tampoco tiene un tipo de estudio identificable, por lo tanto su riesgo de sesgo no es medible y los factores que aumentan la calidad de la evidencia tampoco se pueden calcular. En cuanto a su inconsistencia, su evidencia indirecta y su imprecisión se establecen como no es serio debido a que presenta datos estadísticos y epidemiológicos que permiten calcular esta información. En cuanto a su evidencia indirecta, habla como tal específicamente de la población a estudiar. Entonces tenemos que en el análisis de esta información, el apoyo familiar o lo correspondiente a nuestra pregunta de la guía de práctica clínica, tenemos que el artículo de discapacidad e intervención familiar es del año 2011 y se realizó en España y lo encontramos en la base de datos Redalyc. El siguiente artículo, que es experiencias de alfabetización en el hogar, se encontró en la base de datos Gale, se desarrolló en Estados Unidos de América y se desarrolló también en el año 2010. El artículo de discapacidad e intervención familiar plantea algunos puntos importantes.
y él empieza estableciendo el concepto de plurieficiencia, el cual es múltiples alteraciones graves en diversas áreas de desarrollo, así lo define. También establece que para esta intervención darse se debe dar dependiendo de dos momentos evolutivos. El primer momento evolutivo corresponde a menores de 6 años y el segundo momento evolutivo corresponde a mayores de 6 años. También menciona que no existe un enfoque con suficientes explicaciones científicas para afianzar este tipo de intervención, ¿sí?, desde la familia. Sin embargo, plantea 4 modelos que pueden guiar el desarrollo de esta intervención, que es el modelo ecológico, transaccional, evolutivo educativo y sistémico. Tenemos entonces como tal que establece 3 puntos necesarios para poderse realizar una intervención del lenguaje con apoyo familiar. La primera es que es necesario conocer en la familia aspectos importantes, como por ejemplo la condición socioeconómica, el grado de afectación que tuvo la familia al enterarse de que uno de sus integrantes padecía algún tipo de pluridiscapacidad, y establece como tal el nivel de apoyo psicológico que tienen ellos o cada uno de los familiares. También establece que para esta intervención se da entonces en los 2 momentos, teniendo en cuenta los 2 momentos evolutivos mencionados. En el momento evolutivo número 1, que es para menores de 6 años, que se da desde el nacimiento hasta los menores de 6 años, se establece que la familia aporta o apoya como tal desde estímulos ambientales, creando un ambiente de conciencia de la situación de la discapacidad, ¿sí? En esto aporta específicamente la familia en esta etapa o este momento evolutivo. En el segundo momento evolutivo, como tal, establece la necesidad de utilizar un sistema de comunicación alternativa para poder tener una intervención desde la familia o poder apoyar desde la intervención familiar. En el segundo artículo, que se llama Experiencias de alfabetización en el hogar y discapacidad en la primera infancia, establece que es necesario, o el objetivo de ellos, es definir el grado en que las actividades de alfabetización en el hogar difieren en distintas poblaciones. Poblaciones con y sin discapacidad, poblaciones de discapacidad solitaria versus discapacidad múltiple, que es la que nos interesa, y poblaciones en donde como tal se desarrollan otro tipo de discapacidades. En este estudio se establecen 3 criterios o factores importantes, que es el tipo de actividad de alfabetización desarrollada en el hogar, el tiempo en el que se desarrollan estas actividades de alfabetización en el hogar y las habilidades emergentes que reportan los padres de familia que ven en sus hijos a través de la realización de las diferentes actividades de alfabetización. En este también se establecen 3 aspectos positivos en cuanto a la intervención del lenguaje con el apoyo familiar. El primero, o el resultado que daba, es que la edad de los niños con discapacidad múltiple es ligeramente mayor a los niños con discapacidades solitarias y su estatus socioeconómico es más bajo que el de los niños con discapacidades solitarias, así lo menciona el artículo. También establece que no se evidencian diferencias significativas en los 3 aspectos, tipo, tiempo y habilidades emergentes en cuanto a habilidades de niños con discapacidad solitaria o a niños con discapacidad múltiple. Algunas prácticas de alfabetización, lo retrata el artículo, pueden atenuar no suficientemente dificultades lingüísticas, ¿sí? Este aporte pues, nos establece directamente el apoyo familiar que va a tener en la intervención del lenguaje utilizando este aspecto. Entonces dice que las prácticas de alfabetización en el hogar pueden atenuar no suficientemente las dificultades lingüísticas, ¿sí? Cabe aclarar eso. También mencionaban que los niños con discapacidades múltiples tenían la habilidad de leer por sí solos independientemente, sin embargo establecían que esto se debe a la diferencia de edad, que en los niños con discapacidades múltiples es un poco mayor. Entonces,
Después de realizar esto tenemos como tal las recomendaciones. Entonces, la primera pregunta, y ya la mencionamos al principio, ¿qué aporta el apoyo de actores familiares en el proceso de intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia? Entonces, la respuesta que tenemos basada en la evidencia es que estos aportes que dan la familia en la intervención del lenguaje en usuarios con plurideficiencia es en primer lugar el ambiente consciente de la situación con discapacidad o de la situación de discapacidad presente, ¿sí? También establecen los estímulos ambientales necesarios para un desarrollo lingüístico del niño, ¿sí? Y también plantea que las prácticas de alfabetización en el hogar son importantes para atenuar las alteraciones lingüísticas que pueda tener el niño. Aclara de que no pueden ser no suficientes, sin embargo, pues pueden también atenuar como tal los problemas. Esta calidad de la evidencia entonces no se determina debido a la falta de datos metodológicos que no se pueden sustentar. ¿Listo? Entonces la recomendación como tal es que el apoyo familiar en intervención del lenguaje debe darse desde el inicio del proceso terapéutico, y esto lo mencionaban los artículos, que es importante que desde el nacimiento o desde el momento en que se vaya a brindar terapia o rehabilitación para el niño con plurideficiencia, en nuestro caso terapia del lenguaje o rehabilitación, intervención del lenguaje, es importante que la familia acompañe este proceso como un todo, ¿sí? Como un parte de ese entorno familiar que establece cada niño. Esta recomendación se considera débil debido a que no hay calidad de evidencia, sin embargo también es a favor de la intervención. Muchas gracias.